60% de los venezolanos se siente con alerta y temor. Pero muy recientemente, esta semana, la actualizamos y salió un valor muy importante. El 82% de la gente está preocupada porque no quiere que se olvide lo que pasó en La Guaira. Porque ese es el sentimiento que hay hoy. Ya pasamos ese, o se está pasando ese sentimiento de duelo, y ahora hay una preocupación de que no se vaya a olvidar lo que pasó en La Guaira. Y por eso te digo que este tipo de monitoreo constante definitivamente tenemos que seguirlo haciendo, porque los sentimientos van cambiando, como tú muy bien lo dices, ¿no? Hay un grupo de personas que lo que en su sentimiento lo que está diciendo es: ya va, el país no para, el país tiene que seguir, tenemos que seguir trabajando, y definitivamente, a pesar de las afectaciones. Pero una de las mayores preocupaciones que hay hoy en general es el tema de reubicación y el tema de habitabilidad. ¿Cómo va a quedar todo esto? O sea, ¿qué va a pasar con la gente de La Guaira? ¿Lo van a reubicar? ¿No lo van a reubicar? ¿Van a quedar los temas temporales? Hoy se aprobó el tema del subsidio, Sí, para ayer en la aquellas, noche lo anunció la para presidenta, aquellas ¿verdad? viviendas de entre 70.000 y 100.000 dólares. O sea, hay cosas que van a estar pasando definitivamente en el transcurso de los meses y semanas, donde vamos a estar monitoreando la expectativa del consumidor venezolano, que es muy importante. Aquí hay dos cosas, Shirley, o tres cosas que hay que enfocar. Esto siempre hay que verlo desde tres puntos de vista: desde el punto de vista del consumidor venezolano, desde el punto de vista del fabricante venezolano y desde el punto de vista país. Desde el punto de vista del consumidor venezolano hay una noticia positiva: es que hoy el consumidor sigue en los mismos niveles de consumo, pero hay con una reducción de precio. Y eso es el segundo punto que hay que ver, que desde el punto de vista del fabricante está revisando su estructura de costos para hoy ver cómo puede ser mucho más accesible esos productos. Ojo, las reducciones de precios, hoy estamos hablando de una reducción del 2%, pero es una reducción importante, veníamos un incremento del 22-23% a nivel de Ahora, precio. esa reducción está atada a qué variable, porque por ejemplo la brecha cambiaria continúa, incluso ya el dólar oficial, bueno, superó la barrera de los 700. Sí. Ojo, y no solo a qué variable, sino en qué sector, Ujú. porque la reducción de precios está focalizada en cesta básica y cuidado personal. El resto no hay una reducción de precios. Por eso son las categorías que más se están consumiendo. Ojo, y en esa reducción, más que cuando uno habla de reducción de precios, porque cuando tú comparas contra la semana anterior, siempre hay un incremento. Es como no un incremento de ese precio como Ujú, tal. ujú. Y el otro punto importante a nivel de consumidor, y en tu programa el presidente de Benanchan lo comentó: hoy el venezolano, de cada 10 productos que compró, 6 fueron para donar. Y en promedio sigue estando el nivel de donación. Ayer nosotros sacamos una información muy interesante donde hubo una caída del consumo, pero esa caída del consumo es natural porque el pico de compras que pasó en la semana del terremoto hizo que tuviésemos un pico de casi 27 millones de unidades compradas. Naturalmente íbamos a volver a llegar otra vez a nuestro mismo nivel de consumo, que estamos hablando en promedio entre 21 y 22 millones de unidades compradas semanal. Volvimos a llegar otra vez a ese nivel de consumo. Y a nivel de país hay que estar claro de que La Guaira representa en el consumo total 4%. Todavía hay un 96% de consumo en Venezuela que hay que prestar atención, generar su propuesta de valor, porque el país continúa y definitivamente tenemos que empezar a entender este nuevo consumidor que todos los meses tiene un driver diferente Ujú. en su ecosistema de compra. Sí, ahora, cuando hablas bueno, la caída del consumo posterior a las semanas de emergencia, ¿no? Está allí quizás en el consumidor venezolano desánimo, desesperanza por lo ocurrido, por la circunstancia política, por la circunstancia económica. Es decir, ¿qué variable determina? Yo no sé si esa caída, pero sí el comportamiento del consumidor frente al futuro, en los próximos meses. Mira, y es una pregunta bien interesante, Shirley, porque va a depender de qué óptica lo queremos ver. Si yo comparo esta semana con la semana anterior del terremoto, va a haber una caída, porque el pico de consumo en la semana del terremoto fueron de 27 millones de unidades contra 22 millones, y claro, todo el mundo dice: oye, se cayó el consumo. Pero cuando yo comparo esa semana del posterremoto con la misma semana del año anterior, hubo un crecimiento del 6%. Entonces, va a depender de cómo lo queramos ver. Sí, va a haber de ese pico muy importante, porque inclusive es el tercer pico más importante de consumo. El primer pico de consumo fue el 28 de julio del 2024.
segundo pico de consumo fue el 4 de enero del 2026 y el tercer pico de consumo, el más alto que hemos tenido, lamentablemente, el 24 de junio de este año. O sea, son picos de consumo por una afectación. Aquí hay muchas cosas que hay detrás de ese pico de consumo, tema del poder adquisitivo, de dónde sale el dinero para ese pico de consumo, etcétera, etcétera. Pero lo que es importante hoy, Shirley, es que el consumidor sigue con los mismos niveles de consumo. Y aquí hay una frase que mucha gente ha dicho, bueno, Alexander, ¿cómo es esto? Nosotros partimos de la premisa de que el venezolano hoy tiene dinero. El tema es que hoy el venezolano es mucho más racional al momento de comprar, que es totalmente diferente a ese venezolano del 2008 de la Venezuela Saudita, donde era un venezolano que gastaba por gastar. Hoy el venezolano es mucho más racional al momento de la compra. Eso no quiere decir que no tenga dinero. Eso quiere decir que hoy somos más inteligentes al momento de la compra. Por eso que es importante que hoy el fabricante no pierda el norte de su propuesta de valor, porque hoy hay mucha más competencia y va a haber mucha más competencia. Ahora, cuando dices tiene dinero, puedes tener dinero, pero no te alcanza. Bueno, va a estar dentro de su scope y dentro de su rango de estructura social. Hay una realidad, 64% de la gente que tiene un estrato muy bajo solo le importa el precio. Y eso no hay, y ahí no hay discusión. Y hay un gran grupo de la población venezolana que su poder adquisitivo es limitado y solo le importa el precio. Pero hay un 29% que sigue viviendo en una relación precio-valor y hay un 7% que no le importa el precio. Entonces, no podemos generalizar de que todo el mundo no tiene el poder adquisitivo. Hay que entender cuál es tu nicho, hay que entender cuál es tu público objetivo y definitivamente atacar bajo eso. Ahora, ¿cómo es el comportamiento del consumidor? Es decir, en su visita, digamos, a los anaqueles, hablemos de la cesta básica, o un poco más allá. ¿Cómo se comporta? ¿Qué compra hoy en día? ¿Qué deja de comprar? Ya me has dicho algo interesante, 64%, lo que le importa es el precio, o sea, es la variable que determina el consumo. 64% no es un dato menor, no, es la mitad de la población. Claro, así es. A ver, pero en esto, ¿qué prefiere? Proteína, carbohidratos, se alimenta bien, no se alimenta bien. Y hay un dato interesante en los donativos, me llama la atención. Bueno, si se me dieron 27 millones de unidades y hay una buena parte de la población que puede tener un ingreso pero no la alcanza, es decir, que donaron, aún estando comprometidos. Mira, y ahí es que tú ves el tema del valor del venezolano, porque inclusive cuando tú ves los estratos sociales, donó más ese 64% que ese 7%, en proporción del número de personas. Cuando tú vienes a ver lo que representa donar a una persona de este 64%, un paquete de leche, para él, proporcionalmente de su ingreso, es muy importante. Sí. Puede ser que este 7 donó una gandola de leche, pero para este 64, el tema de su valor como venezolano es importante. Tu pregunta, ¿dónde estamos focalizados hoy en la compra? Shirley, seguimos siendo un consumidor básico. Y cuando digo un consumidor básico es que casi el 60% de nuestro gasto está enfocado en proteínas, cesta básica y otros alimentos. Cuando digo proteínas, huevos, carnes, pollo y las 12 categorías de la cesta básica, arroz, azúcar, pasta. Seguimos siendo unos consumidores básicos en el consumidor. ¿Cuál es la cuarta cesta más importante? Cuidado personal. Porque el venezolano por naturaleza le gusta cuidarse. Entonces, cuando tuvimos proteínas, cesta básica, resto de alimentos y cuidado personal, son las 4 grandes cosas importantes. Pero no solo eso, Shirley. Nuestro gran foco, hay que estar claro, es que el venezolano de hoy tiene una serie adicionales de gastos que no lo tenía hace 2, 3, 4 años atrás. El 20% del gasto hoy del venezolano se va en transporte. Gasolina, transporte público, transporte privado. El venezolano antes no gastaba, hoy lo que está gastando en gasolina. Y todo eso, ¿a quién se lo quita? Alimentación. Por eso te digo que hoy el venezolano es mucho más racional. Es mucho más... investiga mucho más lo que va a comprar y por eso que tú ves que hoy el tema de la eficiencia de la propuesta de valor, yo siempre digo es que hoy por ejemplo la radio, la importancia que tiene la radio hoy en transmitir el tema por ejemplo de la propuesta de valor. Nosotros estamos terminando ahorita un estudio de la banca y pareciera mentira, pero una de las cosas que más está saliendo ahorita es que la radio es como una fuente de inspiración para determinar los beneficios de la banca. Entonces, hoy el consumidor venezolano es mucho más racional al momento de tomar la decisión, investiga más. Es un consumidor mucho más exhaustivo antes de tomar la decisión y eso hay que empezar no podemos subestimar a ese consumidor venezolano. Ahora, este 4% que representaba, digamos, el comercio en La Guaira, fíjate, esto interesante, yo siempre digo que yo soy caraqueña de nacimiento, pero guaireña de corazón, yo iba prácticamente todos los fines de semana a La Guaira, y bueno, conozco mucha gente allí, y alguien que tiene 2 comercios allí, 2 restaurantes,
me dice, en algún momento tengo que abrir, Claro, pues esto es yo lo único que yo tengo. claro. Entonces, claro, uno se pregunta como consumidor, ¿cuándo es el momento oportuno para ir? Bueno, pero es el momento oportuno, pero ¿cómo ayudo yo a esta persona? Si esa persona lo único de lo que vive es de su comercio allí. Entonces, esta es una paradoja bueno, que vendrá en el corto mediano plazo. Yo no diría mediano, en el corto. Es que si no, él va a tener que cerrar. Y mi manera de poder ayudarlo a él es ir a su negocio y consumir en su negocio. Mira, aquí hay un tema importante. Del 100% de las unidades consumidas en Venezuela, 21% están concentradas en la gran capital. Y de ese 21%, 4 es La Guaira. Entonces tenemos que entender que sí, hay un 4% de afectación en el consumo, pero en algún momento ese 4% tiene que volver a recuperar. ¿Y cómo es la manera de recuperar? Lo que tú decías, hay que bajar a La Guaira, no sé, yo sé que no es el momento ahorita, Sí. hay otras prioridades, pero en algún momento hay que hacerlo, porque también tenemos que, es la manera de contribuir con la economía de Vargas como tal. Bueno, hay una fuerza laboral también que quedó desempleada El allí. 60% de la gente que vivía en La Guaira, su trabajo era en Caracas. Y eso es un dato interesante porque no hay una gran afectación. Hay un 40% que sí se vio afectado netamente. Y ahí hay que, pero algo bien importante, y ahí es donde tú ves a nivel de los manufactureros, también cómo hay muchas empresas que han ayudado a sus trabajadores definitivamente con temas de subsidios de alquiler, movilización, etcétera, etcétera, que en verdad habla muy bien del venezolano. ¿Cómo estimas, luego de lo que nos ha pasado, proyectando un poco estos meses, este último trimestre que generalmente comienza a movilizarse el consumo? Pero a raíz de lo que ha pasado, entendiendo nuestras variables, digamos, económicas, ¿crees que puede haber un comportamiento similar a otros años o más bien va a haber una desaceleración en el consumo? Chile, seguramente por lo que voy a decir me van a Mm, matar en las redes sociales. mm. No hay forma de que este segundo semestre sea inferior al primer semestre de Venezuela. Y te voy a decir por 3 razones. Uno, en la industria petrolera no hubo afectación. Segunda, todas las inversiones en la industria eléctrica no hubo afectación y sigue el tema de las inversiones eléctricas para poder recuperar muchos. Y tercero, se reactivó, cosa que no estaba, la industria construcción. Y la construcción, a ese obrero que va y que está haciendo los apartamentos temporales y batió, le están pagando semanal, y ese señor con ese dinero que le pagan semanal ahora va a la bodeguita y compra la leche y la harina. Todo eso está haciendo que el circuito de una u otra manera tenga que activarse de una manera. Y la otra cosa, definitivamente tenemos que entender de que, vuelvo, insisto, el 96% del país sigue activo y eso va a hacer que este segundo semestre sea mucho más positivo que el primer semestre. A ver, no te pregunté de estas 27 millones de unidades, 27 o 26, ¿qué es lo que más se compró? O digamos los principales productos que necesitaba la gente en la emergencia. Creo que es un dato interesante. Totalmente, Chiri, porque recuerda que esas 27 millones de unidades que se vendieron esas semanas post terremoto o en el terremoto, vino dado porque casi el 60% fue para donación. Entonces ahí fue muy fuerte los productos enlatados, cuidado personal, pero dentro del cuidado personal todo lo que era toallitas húmedas, pañales para adultos, pañales para bebés, o sea, todo estuvo muy concentrado en categorías de donaciones como tal. Donaciones y alimentos. En alimentos sí fue una de las cestas que más creció. Mm. Y fíjate algo bien interesante, dentro de alimentos casi el 46% fue para donación, el otro 60% sí fue para consumo interno. ¿Qué lecciones te deja en lo particular, más allá de las cifras, todo lo que te ha tocado, bueno, analizar a través de los números? Mira, El balance de cómo estamos y cómo somos. Dos grandes cosas. Uno, que somos el país más bello del mundo y que estamos siempre en los momentos que nos necesitan, donde estemos. Es impresionante. Yo estaba en Margarita cuando pasó, después en las semanas posteriores tuve que salir de Venezuela y todo el mundo estaba muy pendiente de lo que pasó y eso es un valor muy importante. Segundo, desde Atenas Grupo Consultor, nuestro granito de arena, a nosotros nos daba mucho miedo, y te soy sincero, Chirri, preguntarle a la gente, a los hogares, si era el momento de preguntarle cómo te sentías. Y teníamos ese gran miedo entre los directivos, decíamos, salimos aquí a preguntar. Y la respuesta fue inmediata de que sí, yo quiero aportar, yo quiero decir cómo me siento, quiero decir cómo puedo aportar. El tema de cuáles son las afectaciones. Por ejemplo, en esa semana casi el 28% de la gente nos decía, había afectaciones con el Internet. Y la gente estuvo dispuesta. Por eso yo siempre he dicho que no podemos subestimar al consumidor venezolano, porque siempre el venezolano está dispuesto a ayudar desde su granito de arena. Mire, y más allá de consumidor, que entiendo que es el enfoque que ustedes hacen, ahí hay una data de cómo se siente, de que puede ser útil para
todo el tema psicosocial, es decir, Totalmente. para poder ayudar a las personas. Acá hay un porcentaje que se siente de esta manera y no se siente de esta y no de otra, ¿no? Yo creo que son datos, Sí, y ahí está levantar el data estudio. siempre es importante Total. Y ahí para está el hacer estudio políticas completo, un públicas. estudio muy completo que si nos escriben en nuestras redes sociales, Atenas Grupo Consultores, con mucho gusto se lo hacemos Bueno, compartir. maravilloso, Alexander. Te agradezco mucho que No, nos por hayas favor. acompañado hoy. Alexander Cabrera, fundador y socio director de Atenas Grupo Consultor, ha sido mi invitado. Vamos con nuestra recomendación musical del día. La canción para iniciar la mañana suena aquí en Shirley Radio. Play. A veces, solo que alguien nos escuche ya nos hace sentir mejor. Por eso creamos Psicodata Radio, una iniciativa que nació a partir de todo lo que estamos viviendo y estamos para escucharte con nuestros micrófonos abiertos. Los teléfonos los tienes aquí abajo. Estoy acompañada en Psicodata Radio de el padre Dani Socorro, doctor en psicología y director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y todo el equipo de Psicodata. Estamos para escucharte. Caracas ha sido obsesivamente fotografiada. Tenemos una ciudad fotogénica. Bueno, es una ciudad marcada por la fotografía. Y recuerdo un amigo de Perú que se graduó conmigo, que cuando llegó a Venezuela me contaba que para ellos Caracas era la Nueva York, me acuerdo, la Nueva York de Latinoamérica. Creo que hay algo que los caraqueños a veces no percibimos hasta que salimos, es el hecho de que nosotros tenemos una dinámica pendular con respecto a toda la ciudad. La dinámica es que trabajas, ponte tú, en el este y puedes vivir en el oeste y estudias en el sureste y toda esa sensación pendular. La novia en el noreste. Ajá, y toda esa sensación pendular que ocurre, yo creo que da una dinámica de universalidad en función de cómo te relacionas con el otro. Porque aquí vinieron desde chinos, judíos, alemanes, en la posguerra. O sea, tuvimos la suerte de tener una inmigración extraordinaria que hizo cine, publicidad. Hizo país. Entendiendo lo que conocemos ANDA, en conocer lo que ocurre en Venezuela, yo pensaría que ahí no fuera a haber más casos, no es un riesgo para la población. Esa, como digo, es una población rural, los pacientes terminaron hospitalizados en el Tigre, pero... Despedirme. Este programa fue presentado por Casa Lois, 46 años de confianza en la compra y venta de oro. Vitaminas de la Santé, la salud y la tranquilidad al alcance de todo. Fospuca, trabajando sin descanso por el bienestar de nuestra comunidad. Con Banesco, millones de transacciones o millones de ayudas. La Pastoreña, 20 años de tradición acompañando a las familias venezolanas. Cachea, creemos en tu negocio. Los acompañó Shirley Barnay y los dejo con Valeria y Rebeca por Onda, la superestación. Que tengan una buena mañana. Feliz miércoles.